en nuestras vidas. Y conste que estoy hablando a nivel individual sobre cada uno de nosotros, dije en nuestras vidas. O sea que hazlo tú partícipe dentro de ti. Lo que Dios está haciendo contigo, esa nueva oportunidad que el Señor te está concediendo, debes aprovecharla siempre al máximo. Debes siempre darle las gracias al Señor por la oportunidad que Él te está concediendo. Y qué bueno es el Señor, que su misericordia siempre nos alcanza de una manera tan grande. Gracias, Dios. Te adoramos a ti, Señor. A mí me gusta el grupo de adoración, cuando quieren salir, se quieren seguir ahí. Pero eso está bueno, porque esa es de la manera en que Dios se exalta y Dios se glorifica en nuestras vidas también. Y quiero pedir, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que están un poquito delicados de salud, pero les voy a pedir que estén sobre sus pies un momento. Y les voy a pedir que vayan conmigo a la palabra en Mateos, capítulo 16, versículos del 26 al 27. Y luego les voy a pedir que busquen Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Primeramente vamos a leer Mateos, capítulo 16 del 25 al 26. Y luego vamos a utilizar Filipenses capítulo 3 versículos del 7 al 14. Gracias te doy, Señor. Mateo 16, 25 al 26. Y luego Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. Amén. ¿Lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esto, ¿verdad? A esta exhortación, que es la tercera y última parte de lo que es la vida de un procesado. Obviamente no he ido muy profundo, pero he ido en cosas simples, pero que realmente trastocan nuestra fibra. Pero yo le puse otro subtema a la vida de un procesado, parte 3, ¿verdad? Perdiendo también se gana. Dile al que está a tu lado, perdiendo también se gana. Perdiendo también se gana. Amén. Sí, porque no se nos puede olvidar eso, que aunque es un poco contradictorio, pero guarda mucho peso y mucha relación específicamente en la vida de nosotros como cristianos. Amén. Mateo capítulo 16 del 25 al 26 reza: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo voy a repetir una vez más. ¿Por qué todo el que quiera salvar su vida la perderá? Y todo el que quiera... Reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Él no va a poder, sino Dios me dio una boca y una palabra ahí grande, así que vamos a hacerlo como sea. Pero dice otra vez Mateo 16 del 25 al 26, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que perdiendo también se gana. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Filipenses capítulo 3 del 7 al 14. Filipenses capítulo 3 del 7 al 14. Dice:
Espero que ya escucho páginas por ahí moverse. Filipenses capítulo 3 del 7 al 14. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y qué importante, ¿verdad? Que pueden tomar asiento. Que cuando yo hablo de este subtema, que perdiendo también se gana, a nosotros como seres humanos se nos torna un poquito difícil. Nosotros como seres humanos se nos torna un poquito contrario el escuchar que perdiendo también se gana, porque en nuestra humanidad nosotros nos enseñaron que si uno está perdiendo, uno no está ganando nada. Cuando realmente hay momentos en los cuales, si lo vemos, que la matemática del Señor no es la misma matemática que nosotros podemos experimentar, o la matemática que nos han enseñado durante tantos años de estudio, ese tiempo que estuvimos en la escuela. O sea, donde las matemáticas de Dios 5,5 puede ser 30, pero para nosotros, la humanidad, nos enseñaron que 5,5 son 10. Pero una de las cosas peculiares que el Señor nos enseña, que aunque suena raro, que aunque suena contrario, que aunque suena diferente a lo que nos han enseñado, Dios es el Dios de lo imposible. O sea, que independientemente de los estatutos, de los fundamentos que Dios establece, para nosotros las matemáticas de Dios nunca van a ser las matemáticas correctas. Y se nos resulta difícil entender que perdiendo se gana, porque cuando nosotros nos vamos a una contrariedad como esta, no entendemos por qué razón Dios nos está diciendo que perdiendo también se gana. Hay muchos momentos de los cuales a nosotros, cuando nosotros estamos pensando en este tipo de pensamientos como ahora, nos llega esta oportunidad donde el Señor nos está diciendo que cuando te está haciendo perder ciertas cosas es porque te va a dar cosas nuevas. O sea, que aunque se te resulta entender que perdiendo también se gana en la vida de un procesado, y específicamente la vida de un procesado maduro, debe entender que cuando Dios te quita, también te añade. Que cuando Dios te resta, también te suma y hasta te multiplica. Y yo sé que usted va a decir: ah, pastor, pero me dejaste igual. Me dejaste igual porque me estás diciendo que independientemente de las cosas, aunque me esté restando, me va a sumar, me va a multiplicar, me va a añadir. Pero al parecer para nosotros, como te lo dije, va a ser el contrario. Pero cuando Dios es capaz de meterte o de llevarte a diferentes escenarios o ponerte entre la espada y la pared en muchos de los momentos, es cuando Dios se vale para demostrarte que eres el que tiene que estar a cargo de tu vida. Y hay momentos de los cuales, cuando tú te sientes que estás perdiendo, te sientes indefenso. Cuando tú sientes que estás perdiendo, no te sientes cómodo con lo que tú puedes estar viendo o experimentando. Pero vengo a decirte que cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, aun cuando estés perdiendo, estás ganando.
Aun cuando tú estés perdiendo, ahí estás ganando. Y una de las cosas peculiares que el Señor siempre hace con nosotros es que cuando está metiéndote en diferentes procesos, cuando te está metiendo en diferentes escenarios, en diferentes panoramas donde tus ojos ven lo contrario, ahí es donde Él se vale para demostrarte que no es por tu propia fuerza, que es porque Él siempre quiere tomar el control de tu vida. Él siempre quiere tomar el control de tu vida, que aunque te lleva por caminos pedregosos, que aunque tu conocimiento ante tus ojos no ve salida, Él te da la salida. Pero está en ti que tú deposites la confianza en el Señor. Está en ti donde tú le des la oportunidad al Señor que trabaje directamente con las cosas que Él quiere enseñarte, con lo que Él quiere mostrarte. Y en muchos de los escenarios donde a veces nos encontramos indefensos, donde a veces nos encontramos que no sabemos qué hacer, ahí es donde Dios está esperando que nosotros vayamos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, dejándole saber que ya tú no puedes más, que tú lo has intentado todo, que por medio de tu intelecto tú has tratado de hacer diferentes cosas, pero sigues estando en el mismo proceso, sigues raspándote o sigues caminando por el mismo lugar y resbalando con la misma cáscara, sigues pasando por el mismo lugar y sabiendo que hay un hoyo, vuelves y te tomas con el hoyo. Pero ahí es donde Dios se vale para demostrarte que no es por tus propias fuerzas, que es por las fuerzas de Él. En los escenarios donde Dios te enseña que perdiendo se gana, son los escenarios que Dios nos enseña que tiene grandes planes con nosotros. Que aunque tus ojos están viendo lo contrario, esos escenarios donde estás pasando los diferentes procesos, ahí es donde Dios viene a traerte cosas como esta. Viene a traerte, viene a buscar y a sacar lo mejor de ti. Viene a moldear tu carácter. Viene a moldearte y a hacerte nuevo. Viene a llevarte y a entender que el plan y el propósito que Dios tiene contigo es perfecto. Que en el medio del proceso, que en el medio de las circunstancias, que en el medio del panorama difícil es donde son los tiempos de desarrollo y de total dependencia de Dios. Y yo sé que usted me dirá, pero es que cuando a veces uno está en medio de un proceso es cuando menos uno quiere hacer las cosas. Pero ahí es donde Dios quiere sacar lo mejor de ti. Ahí es donde tú tienes que irte delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy aquí, no puedo más. Solamente quiero que seas tú quien trabajes en mi vida. Y hoy el Padre nos invita, hoy el Padre nos quiere mostrar y nos quiere enseñar que perdiendo también se gana. Y yo vengo a redefinir lo que es la palabra perder. Y no vine a definírtela, vine a redefinírtela. ¿Por qué? Porque en el mundo la palabra perder nos enseña, y lo busqué en el diccionario de la Real Lenguaje Española, te dice que perder es dejar de tener algo o a alguien por no saber dónde está. Tiene muchos significados, pero a mí me gustó esto, porque muchas veces cuando Dios está haciendo cosas grandes contigo y tú te sientes perdido, tú te sientes que realmente no estás cumpliendo las cosas que debes cumplir, por medio del proceso te alejas de Dios. Porque estás en medio de una circunstancia, de una situación que tú realmente te sientes indefenso y no sabes cómo trabajarla, porque uno de los problemas que sucede con nosotros los seres humanos es que siempre queremos tener el control de todo. Y uno de los problemas grandes que en el Señor, como te dije, las matemáticas no funcionan de la misma manera que nos enseñaron a nosotros. Cuando nosotros pasamos a ser nueva criatura en Cristo, cuando ya nosotros aceptamos como único y exclusivo Salvador a nuestro Señor, nosotros pasamos a ser propiedad de Él. O sea que ninguna de nuestras acciones vale nada. Ninguna de nuestras acciones vale nada. Por eso vengo a redefinirte que la palabra perder, viéndolo de la perspectiva como lo muestra el Señor, es renovarse, transformarse y redefinirse. Renovarse, transformarse y redefinirse. Y una de las cosas más peculiares del Señor es que cuando Él quiere renovarte, cuando Él quiere transformarte,
cuando Él quiere redefinirte y hacerte una mejor persona, tiene que pasarte por procesos. En la predicación pasada, yo hablaba de que para el oro ser quien es, para el oro brillar, para el oro mostrar todo su esplendor, para el oro tomar el valor que es uno de los tantos más valiosos que hay, porque está el diamante, está el oro, está la plata, diferentes, pero uno de los procesos más grandes que pasa el oro es que tiene que pasar por un proceso de altas temperaturas para poder dar el fruto, para poder ver lo que tú estás viendo. Que a mucha gente le gusta el oro y le muestran el valor completo. Pero una de las cosas peculiares es que mientras el oro está en esas altas temperaturas es donde saca lo mejor. Por eso yo vengo a redefinirte que perdiendo también se gana. Perdiendo también tú ganas lo que el Señor quiere hacer contigo. Perdiendo también se gana lo que Dios está tratando de hacer contigo para renovarte, para transformarte, para redefinirte. Cuando nosotros somos capaces de entender que lo que Dios está queriendo hacer contigo, nos convertimos en ganadores. Cuando nosotros somos capaces y somos procesados maduros, entendemos que lo que Dios está haciendo contigo va aún mayor de lo que tus ojos están viendo. Porque una de las cosas, específicamente a esta persona que ustedes ven aquí, una de las cosas que realmente en medio del proceso es una de las cosas que más a mí me ha tocado, y es perder el miedo. Y usted dirá que el pastor tiene que perder el miedo. Sí. Ustedes piensan que yo pararme aquí, el tratar de elaborar una palabra que sea confrontadora, pero que a la misma vez traiga ese bálsamo delante de la presencia del Señor. A mí me ha tocado tener que vencer el miedo de pararme aquí. Esta persona que ustedes ven aquí en este momento parada predicando la palabra del Señor no es la persona que años atrás se atrevía a pararse aquí, donde recibía invitaciones porque había gente que estaba viendo en mí lo que yo mismo no estaba siendo capaz de ver, y yo las rechazaba. Donde hubieron diferentes invitaciones que llegaron a mi teléfono sin yo decirle nada a la pastora, y yo las negaba. No estoy disponible, pero era por el miedo. Y uno de los procesos más fuertes que yo he tenido que afrontar en medio de este proceso, el cual hoy día somos pastores, no puedo decir directamente que ha sido prolongado por quizás una desobediencia mía, pero está entre medio. Porque Dios hace todas las cosas perfectas. Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento correcto. Pero está en ti poder hacer cualquiera de las cosas. Y una de las cosas que a nosotros que nos convertiría en ganadores es que si logramos perder el miedo, vamos a obtener valentía, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y nuevas promesas. Cuando perdemos a alguien, encontramos a alguien que nos pueda valorar. Porque ese es uno de los problemas también que sucede con nosotros, que a veces nos aferramos a lugares y a personas donde realmente no nos están valorando, y nos quedamos mascando chicle en un lugar, distraídos completamente, y no nos estamos dando cuenta que el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros. Que esa persona que a lo mejor tú estás diciendo que la estás extrañando, que no está contigo, Dios se encarga de brindarte una mejor persona. Cuando perdemos cosas, perdemos oportunidades, obtenemos la oportunidad de construir algo nuevo, de obtener algo nuevo, de obtener algo que el Señor tiene preparado para nosotros y nos lo pone en bandeja de plata. Y una de las cosas, ¿verdad?, saliendo un poco aparte, ¿verdad?, yéndome a un personaje bíblico, Sansón, el de la cabellera larga. Y no Pedro el Escamoso, sino Sansón. ¿Qué sucede con Sansón? Sansón directamente
cargaba una unción y una peculiaridad totalmente diferente a la que cualquier persona puede cargar. Pero parafraseando ciertas cosas de Sansón y adelantándome un poco a la historia, lo que nosotros más conocemos de él era que era un hombre temeroso del Señor, pero era un hombre fuerte. La vida de Sansón es un poco contradictoria porque era un hombre de gran fuerza física, pero demostraba una debilidad moral. Mostraba una debilidad de la cual no todo el mundo está apto para aceptar que es débil mentalmente. Mostraba una gran debilidad en la obediencia al Señor porque no obedecía al Señor y tampoco obedecía a sus padres. Otra de las cosas que Sansón, que a pesar de su increíble fuerza física, se sucumbió en la desobediencia y las tentaciones que el mundo le estaba ofreciendo. Y una de las cosas que Sansón no pudo hacer fue enfrentar los desafíos y las decisiones correctas conforme a lo que Dios le estaba hablando, conforme a lo que Dios le estaba poniendo sobre sus manos. Así que yo vengo a instante que debemos esforzarnos por hacer siempre lo correcto, resistir a las tentaciones, buscar la guía y la dirección de Dios. Debemos entender que cuando nosotros rompemos lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros, cuando Dios está queriendo llevarnos por un camino, transformarnos, y nosotros queremos evadir los pasos porque nos duele, porque realmente nos confronta, porque no nos gusta pasar por el proceso, vengo a decirte que si tú comienzas a brincar esos pasos, a saltar el proceso, no vas a poder ser transformado. Y una de las cosas peculiares de Sansón, que una vez él entra en esa desobediencia, entra en esas tentaciones por creer el que él podía hacer todo, por creerse el más ungido. Una de las cosas que sucedió con Sansón fue que le tendieron la trampa más fácil del mundo. Dice la palabra que con su astucia la serpiente engañó a Eva. Pues lo mismo hizo Dalila. Con la misma astucia que fue vencida Eva, la misma astucia fue vencido Sansón. El hombre más fuerte, pero fue débil. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. Que cuando estés en medio del proceso y estés perdiendo las cosas, debes entender que Dios está ahí para levantarte. Que si es Dios quien te está llevando por esos caminos, ahí está Dios para socorrerte. Que si es Dios que te está transformando, debes dejarte transformar, debes hacerte una persona nueva. Y una de las cosas que sucede cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de pérdida es que nosotros como seres humanos entramos en un momento tan vulnerable en nuestras vidas que cualquier cosa que sucede nos distrae. Puede pasar la mosca y la mosca tú la ves desde allá. Puede venir el mosquito y el mosquito lo ves desde allá. Las hormigas, miras para el piso y ves las hormigas tan grandes. Porque esa es una de las astucias que utiliza el enemigo. Distraerte completamente. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo no solamente vino para hacerte la vida de cuadritos, sino vino a sacarte del plan y del propósito que Dios tiene contigo. Y muchas veces cuando tú te encuentras en el medio del proceso, en ese momento tan vulnerable, el enemigo llega para distraerte. Llega para ponerte escamas en los ojos, llega para ponerte tapones en los oídos para que no escuches lo que hoy estás escuchando. Y así como Sansón, queriendo ser el más fuerte, llega el momento tan vulnerable de su vida donde pierde la unción. Pierde la unción por una desobediencia. Pero, con permiso, perdona que le interrumpa. Sí. Pero la unción de él no estaba en el pelo. No, claro está. Aquí yo no estoy hablando de que la gente siempre dice que la unción de Sansón estaba en el pelo. No, eso no tiene nada que ver con la unción de él. Era unción que fue un regalo de él desde vientre de madre, una promesa que Dios le hizo a su madre. Pero una de las cosas peculiares que sucede como Sansón en ese momento más vulnerable, en su momento más fuerte, una vez le cortan la cabellera,
una vez llega y entra en esta desobediencia al Señor, pierde los beneficios que el Señor les regalaba con solamente él tener esa fuerza tan increíble. Y cuando Sansón directamente llega en ese momento vulnerable de su vida, llega un momento donde ni él mismo se puede aguantar. Y esas cosas nos suceden a nosotros también. Que cuando llega el momento más doloroso de nuestra vida, cuando vemos que están habiendo pérdidas sustanciales en medio de nuestro proceso, lo primero que hacemos es dejarnos llevar por nuestro lado vulnerable, por lo que el mundo nos está ofreciendo, por lo que el enemigo nos está queriendo ofrecer. Y caemos en ese engaño. Pero yo te vengo a instar que perdiendo también se gana. Porque cuando Sansón, ya pasando y adelantándome los diferentes capítulos, si lo quieren leer, se encuentran en Jueces. Dice la palabra que cuando él se encuentra en el momento más vulnerable, después de la trampa que le quitan los ojos, que se encuentra vendado, que se encuentra en ese momento, una de las cosas más peculiares que él hizo fue clamar al Señor. Y hay momentos de los cuales Dios se vale cuando te lleva por esos caminos y por esos procesos donde tú tienes que clamar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Esos son los momentos que Dios está esperando para darte lo que realmente Él quiere darte como ganancia. Y conste, todas estas cosas que te estoy diciendo, que perdiendo también se gana, no me estoy refiriendo ni a carros, ni a casas, ni a nada, ni a cosas materiales, sino tu vida. Lo que tiene que ver como importante para el Señor. Y estas son las cosas que cuando Sansón se da cuenta que está en ese momento tan vulnerable, él lo que hace es que clama al Señor. Y cuando él clama al Señor, de la misma manera que está clamando, el Señor le está mostrando que por medio de su obediencia, de su desobediencia, se encuentra en el panorama donde está. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo abraza y le muestra literalmente, le da más fuerza de la que él solía tener. Dice la palabra que en medio de su proceso, mientras él estaba dando vueltas en un molino, dice que rompió todas las cosas porque Dios le dio la fuerza tan y tan grande que mató más personas de las que él había podido matar cuando tenía sus ojos visibles, donde él podía ver las diferentes cosas. Y ahí es donde yo quiero aterrizar. Ahí yo quiero aterrizar en un momento en la marquesina de tu casa y diciéndote que mientras más procesos fuertes tú estés pasando, Dios te está dando las fuerzas y la salida para que tú puedas continuar buscándole a Él. Otro de los personajes bíblicos que realmente pasó uno de los procesos más grandes de su vida fue el siervo Job. Job era un hombre de Dios que temía a Dios. La palabra lo cataloga como un hombre perfecto y temeroso de Dios. Pero sin embargo, Job atravesó una de las pruebas más difíciles o más duras de su vida. Job, de tenerlo todo, lo perdió todo. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de cada una de las cosas que él estaba atravesando, lo perdió todo. Pero una de las cosas más importantes que Dios siempre estuvo con Job es que conocía su corazón. Y hay momentos de los cuales en medio de tu proceso Dios conoce quién realmente tú eres. Solo te toca a ti redefinirte y entender que no todo está perdido. Solamente a ti te toca en medio del proceso entender que Dios está ahí para levantarte. Porque Dios conoce tu corazón. Así como Dios conoce el corazón de Job, Dios conoce tu corazón. De igual forma, Dios habla lo mismo también a nosotros. Porque Dios confiaba en Job, así también Dios confía en nosotros. Job, en su prueba, atravesó diferentes momentos que te quiero compartir. Vayan conmigo al libro de Job, para que ustedes lo vean igual que yo en la palabra. Vayan conmigo al libro de Job. Y vamos a comenzar por el capítulo 1, versículo 20.
Porque cuando tú estás en medio de procesos, tú tienes que buscar personas que te identifiquen. En las clases que estamos dando, que estamos comenzando a darle, estamos tratando de dejarte saber que tú puedes establecer un devocional. Y en medio de ese devocional tú tienes que buscar diferentes cosas para que te ayuden a entender lo que el Espíritu Santo te está queriendo hablar. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer es que en medio de tu proceso tú puedas buscar cosas que te caractericen o que vayan en medio de lo que tú estés pasando para que te haga entender cómo personas diferentes pasan las cosas y cómo pudieron salir hacia adelante. Job capítulo 1 versículo 20. Job capítulo 1 versículo 20. Dice: en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. O sea, que en el comienzo de la prueba, Job alabó a Dios. En el comienzo de la prueba, lo primero que hizo Job fue adorar al Señor. Y esa es una de las cosas peculiares que nos suceden a nosotros como cristianos. Que cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la circunstancia, cuando estamos en el momento difícil, lo último que queremos hacer es venir a adorar al Señor. Lo último que queremos ir es delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. O sea que hacemos lo contrario. Pero mira lo que dice ahora Job 3:1. Job capítulo 3 versículo 1. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. O sea que Job se dejó llevar por el mal momento y comenzó a maldecir. Y esa es otra de las cosas peculiares, que cuando nosotros nos encontramos en los momentos de pérdida, lo primero que hacemos es abandonar lo que el Señor un día habló en nuestras vidas. Se nos olvida lo que el Señor un día nos prometió. Se nos olvida lo que el Señor ha seguido haciendo para cada uno de nosotros. Y comenzamos a maldecir. Comenzamos a no estar conformes por donde Dios nos está llevando. Comenzamos a sentirnos incómodos porque estamos viendo que cada vez la prueba se hace más difícil y más difícil. Y no obedecemos al Señor. Y qué difícil es que cuando tú estás en ese momento tan vulnerable de tu vida, tú reniegues lo que el Señor está queriendo hacer contigo. Y comiences a actuar de manera equivocada, comiences a actuar de manera inconforme a lo que Dios está queriendo hacer contigo. Por eso vengo a invitarte: perdiendo también se gana. Perdiendo también se gana. Dice el que está a tu lado: perdiendo también se gana. Perdiendo también se gana. Perdiendo también se gana. Vayan conmigo a Job capítulo 6, versículos del 2 al 4. Job capítulo 6, versículos del 2 al 4. Se me cambió el teléfono en inglés y ahora voy por aquí. Perdónenme que se cambió en inglés y no puedo leer lo que tenía preparado aquí. Pastora, ven, me ayuda un momentito. Perdónenme que quiero buscar y relatar esto. Se cambió en inglés el versículo. Pues capaz ponerlo acá. Ahí está. Job. Ponlo Reina Valera. Job capítulo 6 del 2 al 4. Ok. Job capítulo 6 del 2 al 4. O que pasase justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. ¿Por qué pasaría ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque
las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. O sea que Dios ve que Job entró en un momento de justificación. Y ese es otro de los problemas que suceden en nosotros, que cuando estamos en medio del proceso comenzamos a justificarnos. Que esto fue por culpa de este, que esto fue por causa de esta persona, que esto fue por causa del otro. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que nos metemos en los procesos, que somos mismos quien Dios nos da el libre albedrío para cometer las malas decisiones, como también para tomar las malas decisiones. Vayan conmigo ahora a Job capítulo 24. Job capítulo 24. Estoy adelantando ciertas cosas, pero quiero que lo tomes como asignación. Job capítulo 4. Lee el libro de Job, porque si tú estás en medio de un proceso, debes entender que perdiendo también se gana. Job capítulo 24, versículo 1. Job capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Y ahí está haciendo una pregunta, porque obviamente nosotros como hijos de Dios comenzamos a dudar de lo que Dios está haciendo con nosotros. Comenzamos a dudar que lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios te habló un día, lo que el pastor te ha podido decir, lo que la pastora te ha podido decir, lo que el vecino, lo que el post, lo que las diferentes cosas que Dios utiliza para querer hablarte, comienzas a dudar que es Dios mismo quien te está hablando. Pero cuando estás en tu momento de tu lugar secreto y estás en oración, tú te estás pidiendo: Señor, por favor, envíame a alguien que me hable. Háblame de esta manera. Háblame a través de sueños, de visiones. Háblame a través de cualquier cosa. Cuando hables el Facebook, cuando abres el Instagram, cuando hables la palabra, cuando escuchas en tu teléfono y recibes un mensaje del pastor, un mensaje de la pastora, eso es que ellos están hablando porque alguien les dijo algo. Y comienzas a dudar de que es Dios mismo que te está hablando. Job capítulo 29, versículos 2 y 3. Job capítulo 29, versículos 2 y 3. Qué lindo se oyen esas Biblias ahí, pasándose de un lugar a otro. Job capítulo 29, versículos 2 y 3. Job capítulo 29, versículos 2 y 3 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo cambiaba en la oscuridad. Qué chévere cuando estamos en esos momentos donde todo está marchando bien. Qué bueno cuando nosotros comenzamos a entender que Dios siempre está con nosotros y nos está poniendo las cosas bien bonitas. Qué bueno cuando Dios está con nosotros y estamos en ganancia. Pero cuando estamos en medio del proceso, lo primero que hacemos es darle la espalda. Y estas son las cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Que independientemente del proceso no comiences a quejarte, no comiences a lamentarte, sino comiences a entender que Dios te está llevando por el camino correcto. Job capítulo 42, versículos del 1 al 2 primero. Job 42, versículos del 1 al 2 primero. Y aquí es cuando vemos y reconocemos el poder de Dios sobre nuestras vidas, cuando atiende nuestras necesidades. Mira lo que te dice el versículo de Job de 42 del 1 al 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin mi entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y qué bueno cuando el Señor nos muestra y nos habla y nos dice, y nosotros podemos reconocer que Dios es el que está en medio de nosotros.
Qué bueno cuando nosotros podemos reconocer que Dios es quien está en medio de nosotros. Pero mira lo que te dice el versículo 5. El versículo 5 te dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué bueno cuando nosotros podemos recitar o recalcar ese versículo que dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es cuando estamos en el momento de desesperación y nosotros le damos la oportunidad al Señor que trabaje en nuestra vida, y Él llega con esa luz admirable. Él llega a demostrarte que Él está contigo en medio de la prueba, que independientemente cuál haya sido tu proceso, Él siempre ha entendido que Él ha confiado en ti, que Él sabe que tú puedes levantarte de donde estás. Pero vamos a ir ahora más adelante. Cuando luego Job vio que Dios lo tenía, que Dios tenía todo preparado y pudo soportar la prueba. Vamos al versículo 42. En el capítulo 42, versículos del 10 al 17. Tranquila, pastora, que tenemos hasta las 2:15 para salir de aquí. Amén. Hasta las 2:15. Job 42 del 10 al 17 se lee así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué bueno es entender que cuando Dios te quitó, qué bueno es entender que cuando Dios te restó, qué bueno es entender que cuando tú pensaste que todo el panorama se tornaba difícil, llega Dios a demostrarte que Él te va a dar más de lo que tus ojos pudieron estar viendo. Continúo con el versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Por eso yo vengo a invitarte que aunque tú hayas estado pasando por los diferentes procesos, aunque tus ojos hayan estado viendo lo contrario, no va a ser igual que la primera vez. Porque continuando con el versículo dice: porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima. Ese es el próximo nombre de los hijos de Keira. El de la segunda, Cesia. Y el de la tercera, Karen Japuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y el 17 dice: y murió Job viejo y lleno de días. Y estas son las cosas que Dios siempre quiere dejarte ver, que siempre quiere permitirte que tú veas lo sobrenatural, lo extraordinario que el Señor tiene para contigo. Que en ocasiones cuando llegan las pruebas a tu vida te encuentras perdiendo, pero Él te dice que perdiendo también se gana. Que aunque tú te sientas que estás perdido, que estás abandonado, que estás frustrado, te sientes desolado, te sientes que te lo han quitado todo, pero vengo a decirte que Dios viene a restituir la palabra perder sobre tu vida. Que Dios vino a decirte que todo lo que te ha quitado te lo devolverá en multiplicación. Dios viene a decirte que en medio de las pruebas, en medio de las pérdidas, nosotros ganamos en sabiduría, ganamos en entendimiento, ganamos en discernimiento, ganamos en comprensión, ganamos en paciencia, ganamos en humildad, ganamos en confianza, ganamos en respeto, ganamos en fe. Porque también en medio del proceso también se gana. Cuando nos afirmamos más a Dios, ganamos. Cuando le damos la confianza a que Él sea quien trabaje en nosotros, ganamos. ¿Qué ganamos, pastor? Pues mira lo que te dice Gálatas 5 del 22 al 23. El fruto del Espíritu.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. O sea, que si tú estás pasando los diferentes procesos, vengo a invitarte en esta hermosa mañana. Que por más duro que tú hayas pensado que haya sido el proceso, Dios te dice que va a estar contigo. Por más que pienses que estás teniendo pérdida, Dios también te dice que perdiendo también se gana. Entendiendo que cuando Dios está en medio de todo, cuando Dios está en medio de los planes tuyos, ahí es cuando Dios se va a mostrar de tal manera que en medio de todo vas a tener ganancia, que será sumado, que será multiplicado conforme a su perfecta voluntad. Así que vengo a invitarte en esta mañana y vengo a profetizar sobre tu vida. Que no dejes que el enemigo te ponga las escamas. Que no dejes que el enemigo quite todo lo que Dios está queriendo hacer contigo, sino aférrate más a Él. Aférrate a un Dios que te suma, que te añade, que te multiplica. Aférrate a un Dios que te moldea, que te restaura, que te sana, que te liberta. Aférrate a un Dios que te hace florecer, que te hace una persona nueva. Aférrate a un Dios que está dispuesto a vendar y sanar tus heridas, que está dispuesto a restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio. Así que entiende de una vez y por todas que perdiendo también se gana. Y para culminar, que ya la pastora me está haciendo 15,000 señas y muecas. Para culminar, una de las cosas que realmente ha pasado en la vida de su pastor es que una de las cosas que se le ha hecho bien difícil es creer en él mismo. Una de las cosas que se le ha hecho tan difícil a su pastor es que se le ha hecho difícil creer en él mismo. Y lo digo abiertamente, sin pelos en la lengua y sin vergüenza ninguna. Porque quiero demostrarle que yo soy un ser humano igual que ustedes. Y hay algo bien peculiar, que en medio de la vida de un procesado, en medio de lo que Dios está haciendo conmigo, Dios lo que me ha estado impartiendo son nuevas fuerzas cada día. Una de las cosas más peculiares que Dios siempre ha estado conmigo es que independientemente del proceso que mis ojos puedan estar viendo, Él siempre se muestra ahí ante mí y me dice: yo estoy contigo, yo estoy dispuesto a levantarte. Por eso vengo a decirte una vez más: tu proceso será el testimonio que Dios utilizará para mostrarte que no hay nada imposible para Él. Tu proceso será el que Dios utilizará para hablarle a aquel que está en la necesidad, que está en la misma situación que tú te encuentras, para demostrarte que para Él no hay nada imposible. Que en el momento cuando tú estás en los peores procesos, Dios te dice: el proceso no vino para levantarte, sino el proceso vino para moldearte, vino para pulirte, vino para sacar lo mejor de ti. Por eso te insto en esta hermosa mañana que tu proceso no te va a matar. Así que de una vez y por todas date cuenta que perdiendo también se gana. Perderás amistades, pero ganarás otras. Perderás personas que son importantes para tu vida, pero ganarás otras que te van a valorar. Sí, porque esa también fue una de las cosas que golpeó también al pastor. Que cuando estaba en los mejores momentos, donde él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, las cosas correctas, Dios le estaba mostrando que se estaba afiliando a personas que realmente no querían lo mejor para él. Pero en ese momento de pérdida, Dios me enseñó que perdiendo también se gana. Porque gané diferentes amistades, gané ministros, gané diferentes personas que hoy día valoran lo que es realmente mi persona. Y esas cosas nos trastocan a cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos bien ahí de frente y decir: Señor, aunque tú me quitaste esto, yo confío que tú tienes algo mejor para mí. Aunque realmente tú me estás llevando por caminos pedregosos, por caminos difíciles, yo sé que tú me darás la salida. Una de las cosas peculiares que pasó el pueblo de Israel, que independientemente que se tardaron 40 años dando vueltas por el mismo desierto, por el mismo lugar, hasta que llega a ellos y se botan delante de la presencia del Señor, y ahí es cuando entonces Dios le da la salida. Pero en esos procesos de 40 años ellos fueron pulidos, ellos fueron, dice la palabra, que sus ropas fueron revestidas de nuevo, que no se ponía nada viejo ni el calzado.
Pero ahí es donde Dios se vale para demostrarte que Él puede hacer todo lo que para tus ojos es imposible, hacerlo posible. Por eso no vengo a decirte que el proceso te va a llevar a donde el enemigo quiere llevarte. No. El proceso te va a llevar a donde Dios quiere llevarte. Pero tienes que estar dispuesto a darle la oportunidad a Él que sea quien trabaje en tu vida. Así que el proceso no vino para matarte, sino el proceso vino para levantarte, para moldearte y para sacar la mejor versión de ti. Así que te lo digo una vez más: perdiendo también se gana. Aférrate más a Él. Aférrate a un Dios que suma, que añade, que multiplica, que moldea, que restaura, que sana y que liberta, que te hace florecer, que te hace una persona nueva, que está dispuesto a vendar y sanar tus heridas, que está dispuesto a restaurar tu vida, tu familia, tu matrimonio, a darte más de lo que realmente has tenido. Así que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Y espero que puedas entender que perdiendo también se gana. Dios te bendiga.